Pervis Salvador. El grito estalló en San Siro como un relámpago que partió la noche milanesa. El derbi de la Madonnina ardía, y el AC Milan necesitaba un golpe que cambiara la historia. Entonces apareció Pervis Estupiñán. El ecuatoriano levantó la cabeza, atacó el espacio y desató un zurdazo brutal. Un gol que no solo decidió el clásico, también respondió a todas las críticas. Durante semanas, el nombre de Pervis Estupiñán había estado rodeado de cuestionamientos. Algunos dudaban de su adaptación al AC Milan. Otros se preguntaban si realmente podía marcar diferencias. Incluso desde adentro del propio equipo surgieron comentarios que no lo dejaban bien parado. Pero el fútbol siempre reserva momentos para responder en el campo. Entre las voces más exigentes apareció la del entrenador, Massimiliano Allegri. El técnico italiano había sido duro en sus evaluaciones sobre el lateral ecuatoriano. No le convencían algunos movimientos defensivos. Tampoco estaba completamente satisfecho con su rendimiento ofensivo. Las palabras del entrenador generaron debate alrededor del jugador. El ambiente convirtió cada partido de Pervis Estupiñán en una especie de examen público. Cada balón perdido era señalado. Cada error era comentado con lupa. El ecuatoriano sabía que estaba bajo observación permanente y que cualquier oportunidad debía aprovecharlo. El derbi de la Madonnina apareció entonces como el escenario perfecto para responder. Enfrente estaba el Inter de Milán, líder de la Serie A. El clásico de la ciudad siempre exige carácter, y esta noche el AC Milan necesitaba algo más que orden táctico, necesitaba personalidad. El encuentro correspondía a la jornada 28 de la temporada. El Inter llegaba dominando la tabla con 10 puntos de ventaja sobre su rival ciudadano. Todo parecía encaminado para que el líder reforzara su camino hacia el Scudetto, pero el clásico milanés siempre rompe cualquier pronóstico. Desde el inicio, el Milan salió decidido a competir con intensidad. Cada pelota se disputaba con fiereza, el ritmo del partido era alto, y el ambiente en San Siro resultaba electrizante. En ese escenario comenzó a crecer la figura de Pervis Estupiñán. El ex Brighton ocupó la banda izquierda desde el primer minuto. Su velocidad empezó a incomodar a la defensa del Inter. Cada carrera suya obligaba al rival a retroceder varios metros. El AC Milan encontró en ese sector una vía constante de ataque. A medida que avanzaba el primer tiempo, su influencia se hacía más evidente. Pervis Estupiñán no solo atacaba con decisión, también cumplía con rigor en defensa. Su despliegue físico se convirtió en uno de los motores del equipo rosonero. El Inter intentaba imponer su dominio en el centro del campo, pero el Milan respondía con transiciones rápidas. El partido se transformó en un duelo intenso y abierto. Cada jugada parecía capaz de inclinar la balanza. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Corría el minuto 35 del primer tiempo cuando se inició una jugada vertiginosa. El Milan recuperó el balón y salió con velocidad. El ataque tomó forma con una combinación precisa. El mediocampista, Youssouf Fofana, apareció en el momento justo. Con inteligencia encontró el espacio para habilitar a Pervis Estupiñán. La conexión fue rápida y efectiva. El ecuatoriano recibió el balón dentro del área rival. Lo que ocurrió después fue pura determinación. Pervis Estupiñán controló la pelota con serenidad, ajustó su posición y levantó la mirada. Sin pensarlo demasiado, soltó un remate de zurda demoledor. El disparo salió con potencia y precisión. El balón voló directo hacia el ángulo superior izquierdo. El arquero del Inter apenas pudo seguir la trayectoria. No hubo reacción posible. San Siro explotó en un rugido gigantesco. El Milan se ponía arriba en el marcador, y el nombre que resonaba en todo el estadio era el de Pervis Estupiñán. El ecuatoriano corrió hacia la banda con el puño apretado. Sus compañeros lo rodearon en una celebración cargada de emoción. No era un gol cualquiera, era el gol del clásico. Además tenía un valor histórico enorme. Pervis Estupiñán marcaba su primer tanto con la camiseta del Milan desde su llegada al club, y lo hacía nada menos que en el derbi. Ese gol también lo colocó en los registros del clásico milanés. Se convirtió en el primer futbolista ecuatoriano en anotar en la historia de este enfrentamiento, un dato que eleva aún más el significado de su actuación. Pero el partido no estaba terminado. El Inter reaccionó con intensidad en busca del empate. El líder del campeonato adelantó sus líneas. El AC Milan tuvo que resistir. En ese contexto volvió a destacar la figura de Pervis Estupiñán. El ecuatoriano cerró espacios con firmeza. Su trabajo defensivo resultó fundamental para mantener la ventaja. Los minutos finales fueron una verdadera batalla. El Inter empujó con todo lo que tenía, pero el Milan se mantuvo firme en cada intento rival. Pervis Estupiñán disputó los 90 minutos completos del partido. Su energía no bajó en ningún momento. Corrió,
defendió y atacó con la misma intensidad. Cuando el árbitro marcó el final del encuentro, San Siro volvió a estallar. El Milan había derrotado 1-0 al Inter, una victoria enorme frente al líder del campeonato. El resultado también tuvo impacto en la tabla. El Inter sigue puntero con 67 puntos, pero el Milan llegó a 60 unidades. La diferencia se redujo a 7 puntos. El campeonato volvió a tomar temperatura. Lo que parecía una ventaja cómoda para el Inter ahora se convirtió en una pelea abierta. El clásico cambió la dinámica de la temporada. Y en medio de todo quedó la historia personal de Pervis Estupiñán, el jugador que había recibido cuestionamientos, el lateral que había escuchado críticas. Incluso las palabras exigentes de Massimiliano Allegri quedaron flotando en el recuerdo. El entrenador había pedido más rendimiento, había dejado claro que esperaba mucho más. La respuesta llegó donde realmente importa, en el campo de juego, en el partido más intenso de la ciudad, porque ese zurdazo al ángulo no solo significó 3 puntos, también fue una declaración de carácter, un mensaje directo para quienes dudaban. Esta noche en San Siro dejó una escena imposible de olvidar. Pervis Estupiñán celebrando mientras el estadio rugía. El jugador cuestionado acababa de decidir el clásico, y con su gol le cerró la boca a todos. Pero la historia de esta noche todavía tenía eco en cada rincón del estadio. Mientras los aficionados seguían celebrando, el nombre del ecuatoriano se repetía en las gradas. El jugador que había sido señalado terminó convertido en el héroe del clásico, un giro que solo el fútbol puede ofrecer. Los comentarios que semanas atrás cuestionaban su rendimiento comenzaron a quedar atrás. La imagen dominante ahora era otra. Pervis Estupiñán corriendo hacia la banda tras su gol, levantando los brazos ante la multitud. Un gesto que simbolizaba desahogo y reivindicación. Para muchos aficionados del Milan, aquel momento representó más que un simple gol. Fue la confirmación de que el ecuatoriano tenía carácter para responder en partidos grandes. El clásico intenso de la ciudad terminó siendo su escenario de consagración. También fue una demostración de que el fútbol cambia historias en segundos. Un jugador criticado puede transformarse en héroe con una sola acción. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en San Siro. El impacto del gol también recorrió el vestuario rosonero. Sus compañeros entendieron el significado del momento. Sabían que Pervis Estupiñán había soportado semanas de presión y que aquella jugada era la respuesta perfecta. El clásico dejó una enseñanza clara para el equipo. En un campeonato largo, los momentos de carácter marcan la diferencia, y el lateral ecuatoriano apareció cuando más lo necesitaban. Con el paso de las horas, la historia empezó a instalarse en la memoria de los aficionados. El derbi de esta temporada ya tenía una imagen dominante, la del zurdazo que se clavó en el ángulo y silenció todas las críticas. Una noche en la que Pervis Estupiñán transformó los cuestionamientos en aplausos. Muchos recordaron entonces las palabras de Massimiliano Allegri, aquellas declaraciones en las que pedía más contundencia y mayor presencia ofensiva. El técnico exigía respuestas dentro del campo, y el ecuatoriano respondió en el escenario más grande posible. El gol también dejó una sensación especial en la hinchada rosonera, porque no solo significó vencer al rival eterno, también representó el nacimiento de una nueva historia dentro del campo, la historia de un jugador que convirtió la presión en energía. En el fútbol, las noches grandes suelen tener protagonistas inesperados, jugadores que aparecen en el momento justo para escribir páginas memorables. En esta edición del derbi de la Madonina, ese papel fue para Pervis Estupiñán, y así quedó sellada una de las escenas más potentes de la temporada. El lateral ecuatoriano mirando al cielo mientras San Siro rugía a su alrededor. El clásico había encontrado a su héroe, y su nombre quedó grabado para siempre en la memoria del AC Milan.